Tenemos un problema que sufrimos todos los peruanos, que es la calidad de servicio de transporte y tránsito que ofrece nuestra capital. Sufrimos de congestión vehicular, contaminación del aire, la mala infraestructura vial y el maltrato a los usuarios. El nuevo reglamento de transportes aprobado por la Municipalidad de Lima pretende cambiar esta situación. Soy Cecilia Malpartida y esto es Espacio Compartido. Bien, nos acompaña ahora el doctor Adrián Revilla, presidente de la Asociación Cruzada Vial, con quien trataremos este tema. Doctor, ¿tan grave es el caos vehicular en nuestra ciudad que estamos a niveles como DF de México, Calcuta, a punto de convertirse en un problema de salud? Bueno, es un problema de salud definitivamente. Aquí no solamente de salud, es un problema también económico muy grave, es un problema de pérdida de dinero, un problema de salud en la medida que hay una gran contaminación en todo el parque automotor, todavía hay que hacer un cambio de combustibles, cambio de motores. De otro lado, las demoras que se generan en el tránsito, las demoras y pérdidas en general, hemos calculado como Asociación Cruzada Vial que están sumando más de 6.500 millones de dólares al año y subiendo en la medida que se producen accidentes, en la medida que hay tiempos de horas muertas, pérdidas de horas hombre en el tránsito que uno no puede avanzar. El transporte público todavía no es lo eficiente que se quiere. Las dos sistemas que se han hecho, el metropolitano y el tren eléctrico, son el inicio de un camino hacia una solución del transporte. Compararnos con México, no lo sé. Calcuta posiblemente estamos más cercanos a ellos. Creo que México tiene mucho más desarrollo en materia de tránsito y transporte, aunque se quedaron un poco atrasados de lo que tiene actualmente Perú. Doctor, nos dirigimos ahora al Congreso para seguir hablando sobre el tema de este problema que es el tránsito vehicular. Con gusto, encantado. Acompáñenos. Doctor Revilla, ¿existe alguna diferencia entre el tema de transporte y tránsito? Sí, es una diferencia muy importante. El tránsito es lo que abarca el transporte. ¿Qué comprende el transporte, que es la cosa más pequeña? El transporte es simplemente el contrato o el acuerdo que tengo para ir de un lugar a otro, subiendo en un vehículo público normalmente, en el cual subo a un paradero y llego a otro lugar, desciendo en ese paradero, hago transporte de carga, pongo mi carga en un lugar y la deposito en otro sitio. Hay un acuerdo entre los municipios para determinar qué tipo de vehículos van en determinadas rutas, qué rutas se utilizan, cuáles son las que son beneficiosas para los ciudadanos, etc. Eso es transporte. Pero el tránsito es mucho más grande. En el tránsito estamos involucrados los peatones, los ciclistas, los automovilistas, los transportistas, la policía, etc. Todos aquellos que son usuarios de las vías. Y en el tránsito tenemos los temas de ver cómo está la infraestructura vial, el diseño de la vía, ha sido bien diseñada, el ancho de los carriles, la curva, tipos de curva, las señales verticales, horizontales, los semáforos, en fin, todo ese tema comprende el tema del tránsito. Es decir, dentro del tránsito se mueve el transporte de personas, ya sea público o privado, o los ciclistas o los peatones. Entonces, el tránsito es mucho más importante que hablar del transporte. Es cierto, uno es parte del otro. En la medida en que tengamos un mejor transporte público, también y más reducido de lo que tenemos actualmente, vamos a tener una mejor fluidez dentro del tránsito. Pero si en el tránsito no hacemos los diseños adecuados, la señalización adecuada, la semaforización adecuada, igualmente vamos a tener un caos vehicular o un caos en tráfico o un tránsito que no avanza fluidamente, ¿no? La movilidad se detiene. Esas son las diferencias fundamentales entre lo que es tránsito y lo que es transporte. Pero aquí hay un problema. Se supone que existe una reglamentación y que se debe ejecutar. O tal vez hay un problema de la falta de técnicos especializados en este tema. Hay una reglamentación, se hicieron hace poco algunas modificaciones al Código de Tránsito. Todavía es importante que esto se actualice. Existen algunas contradicciones entre las mismas normas del Código, pero es importante que esto se aplique. ¿Qué ocurre? El Ministerio de Transportes da normalmente las normas y están los municipios que son las que tienen que aplicarlas de un lado y también los usuarios, los automovilistas.
Pero los municipios, muchos de ellos no tienen idea de cómo hacer diseño de tránsito. No conocen esto o no tienen los especialistas. Hay muy pocos especialistas en el Perú, si podemos contarlos con los dedos de una mano, nos sobran. Y estos especialistas son necesarios para poder saber cómo tenemos que hacer los cruces. Lo que pasa es que en el tema del tránsito, muchas personas creen que como ya han leído un poco del reglamento del manejo, ya saben lo que es tránsito. Y no, hay estudios de tránsito, estudios de diseñadores de tránsito que han tenido 5 o 6 años en la universidad, más estudios de posgrado, que son los que nos definen finalmente cómo tienen que hacerse las cosas. Entonces, hay muchas personas con muy buena intención que toman decisiones en materia de cruces, en materia de vías, en materia de señales, pero ni siguen las señales reglamentarias, ni toman las mejores decisiones que tienen que tomarse. La ciudad de Lima está invadida con rompemuelles. ¿Por qué? Porque no saben que se pueden tomar otro tipo de medidas para controlar el tránsito. Han puesto muchos rompemuelles en avenidas principales. Los rompemuelles no se ponen en las avenidas principales, se ponen normalmente en las avenidas secundarias y en determinadas circunstancias muy excepcionales. Si me imagino que Perú podría estar ganando, o Lima en este caso, y Perú, porque también lo han hecho en varias, hasta en la carretera central, podría estar ganando el premio a la ciudad o al país con mayor cantidad de rompemuelles. En las anteriores gestiones municipales han realizado trabajos, hubo cambios en la infraestructura vial, pero concerniente a las operaciones de tránsito, de transporte, fue en descuidada. ¿Esto qué ha permitido? ¿No? Ha permitido que existan empresas que no han sido propietarios de sus unidades vehiculares, convirtiéndose entonces en empresas afiliadoras. ¿Qué conllevó esto? A una informalidad. ¿Cuál es su comentario, doctor? La informalidad que se ha generado en el Perú es tan grande en materia de transporte que esto repercute en un muy mal servicio de transporte para los usuarios. O sea, aquí tenemos a gente, uno cuando ve un micro o en una cúster sube y dice, mueva, que sitio, suba, que va vacío. Y uno realmente sabe vacío dónde, está totalmente lleno y lo siguen empujando. El respeto al ser humano, el respeto al pasajero es cero. O sea, ese tipo de cosas no pueden darse. ¿Qué ejemplos estamos recibiendo actualmente en la ciudad de Lima de lo que es un buen sistema de transporte público? Lo tenemos en el metropolitano y lo tenemos en el tren eléctrico, donde ya se está empezando. No digo que hemos llegado a la mejor situación, pero ya hemos avanzado muchísimo, donde las personas esperan en un lugar. El chofer no tiene contacto normalmente con los pasajeros, simplemente se preocupa de llevar la movilidad a un buen lugar, al paradero, a la velocidad adecuada, se preocupa de las vías, de manejar. Igualmente en el caso del tren, y las personas saben a qué hora llega y saben a qué hora va a arribar a su lugar de destino. Entonces hay un orden. En las ciudades donde hay un buen sistema de transporte, los ómnibus que circulan por las calles y no necesariamente en vías segregadas como las tiene actualmente el metropolitano, también tienen horarios de llegada, bueno, tienen un margen, 1 o 2 minutos puede ser, pero llegan a un punto y si llegan antes, esperan hasta el momento en que dice el horario de salida, ahí salen y llegan al punto siguiente. Si se demoran, bueno, recogen a los pasajeros, salen inmediatamente y llegan al siguiente punto. Y así uno sabe cuál es su horario, cuál es el horario del ómnibus en el cual se va a movilizar. Esas cosas tienen que hacerse en el Perú. Y esto obviamente va a tener algún costo social por el lado de algunos transportistas que no van a poder seguir manejando, pero tendrán que readecuarse. O sea, ¿qué derecho tenemos primero? ¿El derecho al trabajo o el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a que los ciudadanos vivamos en una ciudad armónica y podamos desplazarnos adecuadamente? Yo creo que esos derechos son mucho más fundamentales y, digamos, de mayor relevancia, digo, que lo que es el derecho simplemente al trabajo como tal y trabajar como a mí me da la gana, ¿no? Entonces tenemos que generar un orden en la ciudad. Ahora, el Consejo Metropolitano de Lima aprobó este nuevo reglamento de transporte. ¿Qué se busca? Se busca que las empresas sean responsables administrativas y legales de sus unidades. Pero en la actualidad los transportistas ¿tienen esa capacidad para adecuarse a esa norma, doctor? Bueno, van a tener que ir adecuándose. Hay algunas empresas que ya lo han hecho. Las empresas que están trabajando con el metropolitano son todas empresas formales y ya se han licitado las rutas. Hay empresas que se van a licitar igualmente las rutas en la ciudad de Lima que antes no se estaba haciendo, se hacía por muy corto plazo o se suspendió durante 10 años. Entonces ellas van a poder tener ya un negocio y van a saber cómo enfrentar la demanda o el mercado que ellos van a tener que estar, al cual van a tener que estar ofertando su servicio de transporte.
Esto es muy importante, porque así vamos a poder saber realmente quién es el dueño del vehículo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Algunos, una es la empresa que tiene la licencia de uso de la línea. Viene otro con su ómnibus y dice, te lo pongo a tu disposición para que lo utilices. ¿Y quién lo maneja? Cualquiera. ¿Cuál es mi relación entre yo, propietario de esa cúster o de ese microbús, con el dueño de la empresa? Ninguno, un contrato de alquiler. ¿Cuál es mi relación con el chofer? Ni lo conozco. ¿Qué le pasa al chofer? Muchas veces está obligado ese chofer a pagar una rentabilidad, una cuota, un alquiler por el ómnibus que utiliza. Entonces, ¿qué hace? Trata de conseguir a la mayor cantidad de pasajeros que puede en el menor tiempo posible para poder cumplir su cuota. Porque además de tener que pagar el servicio, va a tener que pagar además su comida, su vida, o sea, su manutención, y eso es un absurdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ocurre, ya lo tenemos en Lima, el tema del tren y el metropolitano. Este chofer tiene un sueldo. Y él vive con ese sueldo y su preocupación es cumplir con las normas. No está desesperado en la cacería de pasajeros, que de eso no se trata. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente en el Perú. Esos cambios tienen que darse, definitivamente. Ya. Otro tema, doctor, es que tanto los conductores y cobradores son sectores abandonados. No tienen seguro, no tienen cómo curarse, no tienen una estabilidad laboral ni emocional, porque trabajan más de las horas establecidas, es decir, no tienen los derechos laborales. Esta norma ayudará a mejorar la situación de estos trabajadores, pero antes de su respuesta hacemos una breve pausa y ya retornamos aquí en Espacio Compartido. Hay infracción por alianza de Rorín. 98. 97. Y júrame que por ningún motivo vas a ver. 96. 95. 94. La vida sin ejercicios puede ser una cuenta regresiva. 1, 2, 4, 5, 7. Súmale minutos a tu vida. Cuenta hacia adelante. Si haces ejercicios, puedes vivir más y mejor. Un mensaje del IPD para todos los peruanos. Retornamos y contamos con la presencia del doctor Adrián Revilla, presidente de la Asociación Cruzada Vial. Doctor, como le comentaba hace un momento, hablando sobre el derecho laboral de estos conductores y cobradores, esta norma ha dispuesto una duración de jornada de conducción que no debería exceder de 10 horas, con el descanso de 1 hora. Va a ayudar definitivamente en que ellos tengan sus derechos laborales totalmente respetados y adecuados. De lo contrario, vamos a seguir con ese sistema que para todos es negativo, ¿no? Entonces, yo puedo ponerme, claro, como algunos de los transportistas se oponen porque ven que su negocio en la forma que lo tienen actualmente va a terminar, pero tendrán que cambiar la forma de negocio. Tendrán que entrar a regir bajo el sistema del nuevo tipo de ómnibus, o tendrán también que adecuarse y convertirse ellos en choferes de algunas empresas. O sea, las posibilidades de cambio son muchas, y tenemos adicionalmente que reducir también el número de vehículos de transporte público. Tenemos un exceso de vehículos de transporte público. Creo que, no recuerdo en este momento la cifra, pero creo que estábamos como en 28.000 ómnibus y creo que necesitábamos no más de 18.000. Y por el lado de los taxistas tenemos 250.000 taxistas, más que la ciudad de Nueva York. Santiago de Chile, con 6 millones de habitantes, más o menos están manejándose con 25.000 taxistas. Aquí 40.000 serían más que suficientes. Pero sin embargo tenemos 250.000.
Y en la actualidad existen muchos vehículos que son muy antiguos, que deberían salir de circulación. Concerniente a esto, el municipio viene trabajando el programa Chatarreo. ¿Cómo funciona esto? Este es un programa que lo estuvo iniciando, digamos, tanto el Ministerio de Transportes con el Ministerio de Economía, a fin de otorgar un pago por un vehículo que tiene dos posibilidades. O es un pago para que el vehículo sea definitivamente retirado y no adquiero ninguno nuevo, o adquiero uno de buena calidad, ¿no? Me ayuda para la compra de uno de buena calidad. Eso es lo que se hace con el bono de chatarreo. Es una facilidad que se otorga para compensar un poco la necesidad o la situación de esos transportistas. En otros lugares, bueno, no hay bono de chatarreo. Otros países simplemente dicen ómnibus transporte público 5 años. A los 5 años usted me cambia el ómnibus. Y que no hay alternativa. O sea, la parte ya del negocio es el cambio. Ahora, hay un tema que tenemos que reconocer dentro del transporte público. Y está ocurriendo en este momento con la Municipalidad de Lima, que está haciendo alguna financiación para el tema del metropolitano, porque los costos no están cubriendo, digamos, los ingresos no están cubriendo los costos que está generando el metropolitano para las empresas por una serie de razones. Normalmente en el mundo el transporte público es subsidiado, necesariamente subsidiado. Y eso es un tema que hay que evaluarlo bien y saber cuál es el nivel de subsidio que tendrá que dar el Estado, porque finalmente el Estado se está generando un beneficio. Está teniendo menos consumo de combustible a nivel general, porque van a haber menor cantidad de ómnibus, menos contaminación en la ciudad, porque menos vehículos particulares. O sea, normalmente yo cuando voy al centro de Lima trato de utilizar el metropolitano. O sea, a veces tomo un taxi o un carro que me lleva hasta la ruta hasta el Paseo de la República, y ahí en Paseo de la República me bajo, me tomo el metropolitano y ingreso al centro de Lima muy rápidamente. Entonces, eso es eficiencia. Y prefiero eso que estar en un taxi que no vamos a demorar más de media hora, ¿no? Ahí llego en 10 minutos, de donde estoy en 10 minutos. Eso es eficiencia, eso es lo que se quiere. Los ciudadanos en las grandes ciudades y en ciudades de primer mundo, no se les ocurre al centro de la ciudad en su trabajo con un vehículo particular. Van en el transporte público. ¿Para qué usan el vehículo particular? Oye, que esta noche he decidido salir con unos amigos o con mi esposa al teatro, trabajamos en el mismo lugar, ¿sabes qué? Vamos a regresar a la 1 de la mañana. Entonces voy a ir en mi vehículo particular porque vivo lejos y normalmente el transporte público se cierra a las 11 de la noche. Entonces, como voy a regresar más allá de las 11, utilizaré mi vehículo particular. Los días sábados o fines de semana y quiero salir de viaje, me voy en mi vehículo particular. Pero de diario, no. De diario las personas usan el transporte público normalmente hasta para ir de compras, para irse al aeropuerto. Ya vamos a tener el tren que se ha diseñado, que llega hasta el aeropuerto. La gente, en lugar de tomar un taxi, va y se sube a su metro y en el metro llega al aeropuerto. Esa es la forma en la que se vive en las ciudades modernas. Para que ingresen los vehículos en el Perú, existen algunos requisitos, algunos patrones ambientales. Recordemos que la norma aprobada por el municipio exige que tendrán que establecer ciertos rangos. Euro 2, Euro 3, Euro 4, pero muchos críticos señalan que primero debería haber un reordenamiento de los vehículos que existe y posteriormente exigir ciertos patrones ambientales. Tengo entendido que el municipio ha hecho una exigencia que está pidiendo a partir de determinada fecha que vengan vehículos con motor Euro 3, si no me equivoco. Creo que ahí hay una discrepancia con algunos de los técnicos que conocen estos temas en materia, porque están indicando que se está exigiendo en demasía. No soy un experto en el tema de combustibles, pero eso es un tema que se puede conversar con aquellos que conocen en detalle para determinar finalmente qué es lo más adecuado para Sí, Perú. porque muchos críticos señalan que la alcaldesa señalar esto se está adelantando y lo que debería hacer es ordenar con lo que se tiene en estos momentos en lo que concierne a los... Yo estoy de acuerdo. De lo que he podido conversar con algunos que conocen esos temas de combustibles, me ha parecido lógica su posición y creo que es un tema en el cual la municipalidad sí podría reevaluarlo y determinar. Yo creo que por ahora nuestra principal preocupación, definitivamente también la contaminación es grave, pero nuestra principal preocupación tiene que ser de reordenar el transporte. Eso es lo más importante. Ya en la medida en que se vaya avanzando, iremos teniendo vehículos con mejores calidades de motores y mejor calidad de combustible. Una de las principales causas de los accidentes de tránsito es el exceso de velocidad, pero ¿existe algún registro de accidentes? En el caso, por ejemplo, de producirse un choque, ¿a quién se informa? ¿Cómo se informa? ¿Cómo es el sistema de información? El sistema todavía de información es bastante malo.
Aquí se dice en el Perú que nosotros tenemos aproximadamente unos 3.500 muertos por accidentes de tránsito. No solamente por velocidad, sino por muchas otras razones. La verdad es que según los cálculos que se pueden determinar y de acuerdo a los estándares internacionales, se establece que las muertes que se produzcan dentro del mes de ocurrido el accidente están contabilizadas como muertos por accidentes de tránsito. Si eso lo contabilizaríamos nosotros, estaríamos llegando a más de 5.000 muertos al año, lo cual es grave, definitivamente grave. Entonces, no hay una buena información, no tenemos lo que se conoce de un observatorio vial, que es una institución que no solamente ve, analiza cuando se produjo un accidente y determina por qué se produjo el accidente. No solamente ve quién es el responsable, no, eso no le interesa. Quiere saber por qué se produjo el accidente. ¿Fue un problema de la vía? ¿Fue un problema del vehículo que tiene poca visibilidad? ¿Fue un problema del peatón? ¿Quién ocasionó eso? Ese trabajo no se hace todavía en Perú. Es todo un análisis que nos permite a quienes manejan el tránsito a determinar qué medidas tienen que tomarse para solucionar y que esos problemas no vuelvan a presentarse. Y eso, digamos, no lo hace nuestro equipo policial cuando hace investigaciones de tránsito. Quedan simplemente a determinar cómo fue el accidente y quién fue el responsable, pero no se llega a establecer exactamente cuáles fueron las causas reales y, finalmente, qué se tiene que hacer para mejorar. En el caso de los transportistas, este trabajo ellos no conciben que esto es como un servicio público, porque en realidad el propósito tiene pues fundamentos, lo que busca el usuario es confort, busca seguridad y el tiempo también de recorrido de nuestro... O sea, ¿qué pasa, doctor, en el caso de los transportistas? Bueno, ellos lo ven eso como un negocio y lo han entendido como un negocio y creen que tienen el derecho para continuar tomando ese negocio de esa manera, y eso no es cierto. O sea, esa no digamos, eso puede ser la opinión de ellos, pero la opinión de los usuarios es que deseamos tener sistemas de transporte de muy buena calidad y seguros, que yo sé que salgo tomo el ómnibus en un lugar y voy a llegar a tiempo, confortablemente y con seguridad a mi lugar de destino. De eso se trata. Y eso no se puede mantener en una ciudad donde existe una competencia, y todos los días la vemos, la competencia entre los microbuses o entre los ómnibus por alcanzar y captar pasajeros. Y si estoy atrasado, pues corro y voy a buscar al de adelante y trato de quitar a los pasajeros. Y bajo ese esquema, definitivamente pues los ciudadanos vivimos asustados, ¿no? Aterrorizados de las carreras internas que tenemos en la ciudad cuando vemos a los ómnibus compitiendo uno contra otro. Doctor, otro problema que es el servicio de taxi. Existe una sobreoferta, no están identificados estos vehículos, no existe un paradero. Y los peatones, ¿qué hacemos? Levantamos la mano y estos autos se paran en lugares indebidos. ¿Qué hay que hacer al respecto? Ojalá se estacionen, pero ni siquiera se estacionan, ¿no? O sea, se quedan en la vía. Y la norma de tránsito dice que cuando uno va a recoger o dejar pasajeros debe buscar un punto en el cual no interfiera con la circulación, o sea, tratar, digamos, buscar un punto donde uno pueda alejarse un poco de la vía para no interrumpir la circulación. Aquí han inventado una medida, ¿no? Pararse en cualquier sitio. Y hay videos, hasta carros particulares. Es más, gente usa el teléfono celular, que está prohibido, paran, dicen, como el carro no puede estar en movimiento, dicen, paran en cualquier parte de la vía, ponen las luces de emergencia y hablan por teléfono celular. Y así tan panchos, ¿no? Fresquísimos. O sea, que se quedan, si les importa un comino lo que pueda pasar con las demás personas. Y eso debería ser sancionado. O sea, yo no puedo parar en cualquier parte de la vía. Entonces, eso también es parte de otro tema que habría que conversar. A nuestra policía de tránsito hay que reeducarla. Lamentablemente está sobre todo focalizada en lo que son semáforos y a veces hacer sus redadas, ¿no? Y redadas que yo no las he visto en otros lados. Hay que hacer redadas y paran a todos los carros. Así no vamos. Las redadas cuando están, por ejemplo, después de un peaje, ¿no? Sobre todo en verano, se para un grupo de policías y empieza a parar a los carros. O sea, por favor, no molesten a las personas. O sea, su sistema de control es totalmente ineficiente, arcaico, fuera de lo que significa realmente el control. Yo pude estar en ciudades donde había un férreo control policial. Nadie veía quién era el policía. Todos los policías uniformados como civiles y con controles y con sus radios y sabiendo lo que estaba pasando. Pero aquí a uno, los policías lo detienen
quítame estas pajas, ¿no? ¿Por qué me detienen? Nada, estamos en un operativo. Y nadie sabe de qué operativo se trata. O sea, se hace un abuso con los ciudadanos. Y lo que sabemos es que al que no cumple, al que tiene alguna falla, ¿qué hacen? Plata, ¿no? Y lo arreglan de una u otra manera. Entonces es una corruptela. Tenemos que reformar completamente todo lo que tiene que ver con la labor que tiene que hacer la policía de tránsito. Y el problema que tenemos es la falta de cultura vial en la población. No respetamos las normas, doctor. Parte del problema está en que los peatones son la última rueda del coche. En la gestión en materia de diseño vial tiene que estar orientada, en primer lugar, el peatón. Mi gestión de tránsito, en primer lugar, el peatón. En segundo lugar, el ciclista. En tercer lugar, el transporte público. Cuarto lugar, el transporte de carga. Quinto lugar, el transporte privado particular de mi automóvil. Así, aquí ¿qué hemos hecho? Todo al revés. Primero, el transporte privado. A ver cómo amplío la mayor cantidad de vías y pongo la mayor cantidad de vías para que vayan mayor cantidad de autos. No, tengo que generar un mejor transporte público. Los peatones, bueno, que crucen por donde pueden. Y hay cientos de ejemplos. No se ha diseñado adecuadamente. No hay semáforos peatonales. No se respeta. Hay ciudades, por ejemplo, una ciudad que en este momento es muy conocida, es Barcelona, donde en un determinado momento casi toda la ciudad se paraliza. O sea, cada cierto tiempo los vehículos se paralizan y los peatones circulan, sobre todo en las zonas Ramblas y otras más. Entonces, eso es un diseño orientado hacia el ciudadano. Y eso es lo que hay que hacer. De eso se trata. Aquí no lo tenemos. Entonces, le estamos exigiendo al ciudadano, al peatón, le estamos exigiendo que cumpla algunas normas cuando las vías no han sido diseñadas para ellos, han sido diseñadas para los automóviles. El tránsito ha sido diseñado para automóviles. Y el peatón, cuando tiene que cruzar una avenida, pues tiene que caminar 500 metros, si quiere cumplirlo. Y eso no puede ser. O sea, el vehículo puede avanzar 500 metros y no hay ningún problema, pero el peatón no. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto puentes peatonales. Los puentes peatonales, vayan ustedes, si han podido recorrer Europa, Estados Unidos, no existen puentes peatonales, salvo en las carreteras donde ponen cada 100 kilómetros, 150 kilómetros, unas zonas donde los choferes pueden parar para descansar en cualquiera de las dos vías, y en el puente sirve de cruce, hay tiendas, hay restaurantes, abajo hay baños, y yo me movilizo en esa zona. Pero aquí, el puente peatonal no existe, como lo conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque hacen un mejor diseño de la vía, porque se preocupan de los peatones. Los peatones tenemos que cruzar a nivel, y los autos pueden subir, pueden bajar, de eso se trata. Eso significa que nuestros diseños están bastante arcaicos y tenemos que modificarlos. ¿Qué parte de estoy ocupado no ha entendido? Disculpe, ha llegado un paquete urgente. ¿Urgente? ¿Quién lo envía? Usted, hace 20 años. Gracias. ¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco, o me conozco, y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este vídeo para recordártelas. Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas. En el que nos guiábamos por la curiosidad, no por un libro. Y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche. Y tú lo sabes. Si eres feliz, apaga este vídeo. Ah, veo que sigues ahí. El futuro. ¿Nos casamos con ella? Nah, creo que no. ¿Y me quitaste el pendiente? En fin,
Después de todo, ya eres mayorcito. Pero recuerda que siempre teníamos tiempo para hacer amigos. Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos. Y que depende de ti cómo los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años, o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú. Cariño. Que vuelves tarde, ¿verdad? ¿Has estado alguna vez en Perú? Lo que sea que necesites, hoy está en Perú. Doctor Revilla, ¿cuál es el trabajo que viene realizando la Asociación Cruzada Vial? En este momento estamos apoyando a los municipios, tanto a la Municipalidad Provincial de Lima como a algunos municipios distritales, en el rediseño de intersecciones viales. Eso va a permitir mejorar la fluidez del tránsito. Se ha calculado que si todas las intersecciones viales y las avenidas estuvieran bien diseñadas, tendríamos una mejora del 40% de movilidad. Es decir, los vehículos podrían ir 40% más rápido, lo cual sería ideal en una ciudad como la nuestra, en la que todavía los sistemas de velocidad han retrocedido mucho. Y eso sin hablar de gran inversión, sino de muy pequeña inversión. Paralelamente también tenemos la propuesta de una legislación que hemos elaborado y hemos presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros para la creación de una entidad en materia de tránsito y seguridad vial. Doctor, ahora que estamos aquí en el Palacio Legislativo, ¿cuál sería el trabajo que debería realizar esta institución en el tema de tránsito? Bueno, sería ideal que en la medida que el Congreso pudiera apoyar en lo que es tránsito como tal, que como hemos visto es mucho más amplio que el tema de transporte. Actualmente existe el Consejo Nacional de Seguridad Vial, una entidad que trata de trabajar de la forma más eficiente posible, tiene recursos algo limitados todavía, pero sobre todo no tiene una capacidad ejecutiva ni de fiscalización en relación a las autoridades a las cuales debe controlar a los municipios. Para eso estamos proponiendo y hemos presentado ya a la Presidencia del Consejo de Ministros un proyecto de ley dirigido a la creación de una entidad autónoma en materia de tránsito y seguridad vial que estaría adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros para que todas las demás digamos, respondan a esta entidad, de tal manera que podamos organizar una solución al problema del tránsito. Hablar de, hemos dicho, casi 5.000 muertos realmente si consideramos dentro del mes a las víctimas fallecidas por los accidentes de tránsito, más los más de 90.000 heridos anuales, tenemos que hacer una política de Estado. Esta legislación que va a implicar posiblemente algún tipo de gasto y que el Ejecutivo tendrá que evaluarla y lo empezará a hacer en su momento, cuando llegue al Congreso sería ideal que la pueda aprobar porque va a repotenciar el Consejo Nacional de Seguridad Vial y vamos a tener una entidad como la tienen ya algunos países, el caso de Chile, el caso de Argentina, a fin de mejorar el tránsito, bajar los niveles de mortalidad, bajar la accidentalidad en nuestro país y así mejorar toda la fluidez y la movilidad urbana dentro de Perú. Recordemos que esta década las Naciones Unidas han nombrado este periodo hasta el año 2020 como la década de la seguridad vial y a eso debemos nosotros caminar. Le agradecemos, doctor, por este aporte, el habernos conocer más sobre este problema y una cosa, diferenciar en lo que es el tema de transporte y tránsito. Muchas gracias. Hasta aquí con nuestra programación de Espacio Compartido. Hasta la próxima.